Bueno, bienvenidos. Hoy 20 de noviembre, un día especial, un capítulo especial de La Varita Mágica de Edi. Celebramos el Día Universal de los Derechos del Niño, recordando la Convención de 1989 que reconoció el derecho de todos los niños y niñas a la educación, la salud, la protección y a desarrollarse plenamente. A veces olvidamos algo fundamental, que es que la salud mental también es un derecho de la infancia dentro del derecho a la salud. Y a este respecto los datos son claros. La OMS dice que 1 de cada 7 niños, niñas, adolescentes en el mundo presenta algún problema de salud mental y no es atendido de manera adecuada. Además, UNICEF advierte que los niños y niñas que crecen en entornos de estrés crónico, como violencia, pobreza o falta de apoyo familiar, tienen un mayor riesgo de padecer ansiedad, depresión y dificultades en su desarrollo emocional. También sabemos que existen factores protectores muy potentes: el juego, la validación emocional, el vínculo seguro con los adultos de referencia y la creación de entornos familiares y escolares que sostengan. Estudios como algunos referidos por la APA recuerdan que el juego libre no es solo diversión, es esencial para generar resiliencia y regulación emocional en los niños, algo clave para su salud mental. Y hoy queremos hablar de todo esto con nuestra querida Diana Aparicio. Bienvenida, Gracias. Diana, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, Diana es doctora en psicología, terapeuta, especialista en terapia sistémica familiar, con amplia experiencia en servicios sociales y en atención a familias en situaciones de vulnerabilidad, así como también a sus adolescentes. Con todo esto, Diana, me gustaría empezar por este derecho universal que ya en esta convención se marca, el derecho a la salud integral, que pasa por la salud mental. ¿Por qué crees que se sigue hablando poco de la salud mental en la infancia y en la adolescencia? ¿Es un tema tabú? ¿Sigue siendo un tema tabú? ¿Es una cuestión de recursos? ¿Por qué crees que falta hablar de esto más de lo que se habla y por qué es tan importante para la salud integral de los niños? Bueno, yo creo que si nos vamos al marco normativo, hablas de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Y estamos hablando alrededor de 1989, ratificada por España en diciembre del 90, es decir, hace nada. Y si nos vamos a los adultos, la Convención Nacional, la Convención Universal de los Derechos Humanos, es de 1948. Es decir, hablamos de hace 4 décadas donde el humano, el adulto era el importante y el niño, niña o adolescente era el sujeto pasivo. Era un sujeto, una persona que no se consideraba que era un ciudadano que debía participar en toda la vida pública y en las decisiones que a él le conciernen. Es decir, era una visión de un sujeto pasivo. Y ahí, ¿no? Entonces, eso como primer marco legislativo. Luego nos vamos a la Comunidad Valenciana y la ley de protección a la infancia y la adolescencia de la Comunidad Valenciana es del 2018. Y es por primera vez cuando se empieza a hablar de estos sujetos como ciudadanos activos de todo lo que tiene que ver con su ámbito escolar, educativo, con los espacios públicos de recreo. Y luego, si nos vamos incluso a la ley de prevención de cualquier tipo de violencia en niños, niñas y adolescentes a nivel estatal, estamos hablando del 2021, es decir, hace 4 años, ¿no? Entonces, todas las personas, por tanto, un primer punto importante, deja de ser un sujeto pasivo para ser un sujeto activo, donde tiene derecho a ser escuchado, guiado, con unos límites, a ser estimulado por las personas adultas que acompañamos a ese pensamiento crítico y a garantizar ese derecho al más alto nivel de salud, ¿no? De juego, deporte, ocio, integridad, espiritualidad, quién soy, qué hago, cómo puedo participar en mi comunidad. Y luego pasar también del niño ni adolescente como propiedad, ¿no? Es mi hijo, es mi hija, es mi alumno, a una responsabilidad.
nadie es propiedad de nadie, sino responsabilidad. Y ya cambiamos el prisma, ¿no? Claro. Y una responsabilidad acompañada de todos. Todas las personas que trabajamos con infancia y adolescencia, y especialmente las personas que trabajan en administración pública o hemos trabajado, tenemos una responsabilidad mayor de garantizar esta, no es la ausencia de enfermedad, sino la Justo. potenciación, ¿no? Ok. de su vida. Y todas las personas adultas, según la normativa estatal, Ujú. tenemos la obligación de comunicar cualquier situación de violencia, sea por acción o por omisión, ¿eh? También hablo Ujú. de negligencia por Ujú. omisión, como Ujú. ocurre pues, con la violencia de género, ¿no? Pero en Ujú. este caso ellos tienen más vulnerabilidad, menos recursos. Mm. Entonces, como ya el marco normativo nos dice de dónde partíamos. Claro, claro. Realmente es algo muy reciente que cuesta, ¿no? Que quede integrado y fijado en todas las personas, como que esto es algo a lo que debemos atender, en lo que debemos estar y lo que debemos promover. Sería algo así. Y desde tu experiencia, Diana, ¿a qué barreras o qué barreras crees que enfrentan especialmente las familias más vulnerables? Ujú. Estamos hablando de falta de recursos asociados un poco a todo esto que estás diciendo, ¿no? De formación, o simplemente necesitamos un cambio de mentalidad que aún no ha llegado del todo. Ujú. Vale, yo creo que aquí son dos aspectos importantes. Por un lado, desde el modelo sistémico en el que yo me baso, en Ujú. ocasiones los mandatos, las relaciones disfuncionales se van pasando de generación en generación. Entonces, si la intervención no es sistémica, se va a reproducir ese patrón disfuncional, bien sea de desregulación emocional, bien sea de agresividad, bien sea Ujú. de pasividad ante una conducta más desregulada del niño y sin sostén. Entonces, por un lado, la intervención tiene que partir de ahí, de ese modelo más sistémico, más familiar, no el paciente identificado de el adolescente es el que se porta mal o el niño es el que se porta mal. Entonces, por un lado, es importante este enfoque sistémico y Ujú. luego también, por otro lado, en ocasiones en servicios sociales o incluso en sanidad, bueno, pues las intervenciones más en servicios sociales han sido muy asistencialistas, ¿no? De una familia, Claro. pongamos, en una situación de pobreza y Ujú. se basa en dar recursos económicos y más desde el asistencialismo. Entonces, Ujú. es importante este abordaje sistémico, es importante el abordaje comunitario, ¿vale? Ujú. De Ujú. prevención, Ujú. de que lo importante es la comunidad, educar, formar, lo que está bien o no. Es decir, antes alguien tiraba un papel al suelo, ¿no? Hace 30 años igual era algo común, ¿no? Hoy en día ya incluso a alguien le puede llamar la atención de, uy, ¿por qué está? Entonces, culturalmente lo que aceptamos o no. Luego Ujú. hablamos de una salud mental, de unas unidades de salud infanto-adolescente pues saturadas, donde la media tiene que ser de 2 meses a 3 meses, entonces ahí el Guau. rapport, la alianza terapéutica con el profesional, es muy difícil que se cree, ¿no? Al margen de Ujú. que sean profesionales muy bien formados, Ujú. que vayan a hacer una intervención correcta, pero los estudios nos hablan que el 30% de la eficacia de la intervención es la alianza terapéutica. Entonces, si esa alianza terapéutica ya ni siquiera está y el enfoque es muy individualista, sí que tenemos, por ejemplo, el Hospital de Alcira hay una unidad de terapia Mm. familiar, en los SEIAS, que son los equipos de intervención Mm. específicos de intervención con infancia y adolescencia, los servicios sociales también, lo que pasa es que son recursos que solo pueden acceder familias en vulnerabilidad, riesgo o desamparo. Ujú. Es decir, ya empieza a haber estos enfoques también, pero con dificultades. Y luego también desde mi punto de vista la intervención tiene que ser en red, ¿no? No puede ser solo la familia o solo el niño. Pasa Ujú. muchísimas horas en el cole Mm. a nivel sanitario y tanto en clínica privada como en pública. En servicios sociales me encuentro esta dificultad, ¿no? O porque en sanidad no tienen los recursos para hacer una videollamada de coordinación, entonces Mm. no hay red, ¿no? Por ejemplo, Dirección Mm. Territorial se encarga de todo el tema de medidas de protección y con justicia no hay una conexión o, como digo, sanidad, educación, servicios sociales, ese trabajo en red no está a veces normalizado, depende de la voluntariedad del profesional. Ajá, ajá. Ok, qué importante, ¿eh? Primero entonces la conciencia y luego también el poder abordar de manera sistémica un problema X que se Ujú. presente. Ujú. Aparte, quería mencionarte, ¿no? El premio Nobel de Economía Ujú. del año 2000, se llama James Heckman, y empezó a hacer estudios de cómo repercute todo lo que se invierte en familias Ujú. en la economía del gobierno, ¿no? En los mercados. Y Guau. entonces hizo un estudio donde familias desfavorecidas con niños de 3 a 5 años, cómo repercutía la inversión económica
en un futuro. Hizo un estudio transnacional, Ujú, transoceánico, ujú. Japón, Estados Unidos, Colombia, Canadá, longitudinal en el tiempo para ver qué cambios reales, ¿no? Ujú. De ahí que recibiera el premio Nobel. Y claro, en estos estudios se hablaba de que familias que tenían un nivel cultural más alto, con mamás que trabajaban y por tanto tenían menos tiempo, realmente su tiempo de calidad era mayor que en otro tipo de familias donde Claro. igual la mamá estaba, ¿no? Por esa falta de, porque no es el tema económico, sino cómo cuido, ¿no? Ajá, Cómo hago esa nutrición emocional al niño, cómo claro. sostengo, cómo acompaño, al margen de la situación económica, ¿no? Ujú. Si bien hay que decir, es muy importante que cuando no se cubren las necesidades básicas, Claro, claro, no podemos patologizar, ¿vale? Porque a veces claro. se habla de salud mental infantil, bueno, si hay una situación de desahucio, indudablemente va a afectar en todos los miembros de la familia, en el sistema familiar. Entonces, Mm, primero hay que cubrir unas necesidades básicas y luego a partir de ahí claro, empezamos a trabajar, porque si no se puede caer en la patologización del adolescente sin ver que previamente no claro, tiene unas necesidades básicas que claro, hay que cubrir, ¿vale? Eso por un justo. lado. Entonces, lo que determinó Heckman es que vio que los niños, todo aquello que se invertía en niños de Ujú, 3 a 5 años a temprana edad, ujú, en familias en situación económica y se trabajaba, situación económica de ujú. pobreza, y se trabajaba la empatía, se trabajaba la solidaridad, se trabajaba el sostén, el acompañamiento, al fin y al cabo la regulación emocional. Estas personas cuando habían sido adultas se vio que había descendido en esos barrios las conductas Guau. antisociales, Ujú. que estas personas tenían unos ingresos económicos mayores, es decir, que su sistema cultural también había sido mayor y que tenían más capacidad de adaptación, ¿vale? Que habían Ah, fomentado esa wow. capacidad. Eso por un lado, pero luego por otro, a nivel económico, que a veces es lo que interesa, ¿no? A los mercados, incluso al propio gobierno, de por qué, a qué destino cada partida presupuestaria, pues se vio que del 7 al 10% de dólar invertido en ese niño o niña Ujú. revertía anualmente en un 6-7% más a lo largo de su Guau. vida. Es decir, un 10% de la economía de $1 invertido en un niño de 3 a 5 años es un 10% más rentable que en el adulto, Fíjate, wow. ¿vale? Esto es un superdato, ¿eh? Entonces, desde ahí, ¿no? Claro. Una economía, es un revertir a nivel económico, a nivel social, a nivel individual. ¿Por qué no poner el foco ahí, no? Claro, claro, totalmente, totalmente. Muy bien, Diana. Y atendiendo a ese derecho de ser acompañado, que Ujú, también con lo que estás diciendo, ¿no? Es un derecho del niño, del niño y de la niña, de ser acompañado, de ser escuchado y sostenido. ¿Cómo las familias pueden acompañar a esos niños y niñas de manera respetuosa, validando sus emociones, sin dramatizar, pero tampoco invalidar? ¿Cómo pueden hacerlo? ujú. Vale, a ver, como derecho fundamental, ¿no? Cualquier Hmm, niño, niña o adolescente tiene derecho a canalizar sus emociones. Y no nos podemos olvidar que, bueno, hay eventos genéricos, como puede ser el cambio de cole o de etapa educativa, y hmm, hay eventos no genéricos, como puede ser el impacto de la dana, ¿vale? ujú. Entonces, tenemos que brindarle el espacio para que pueda canalizar, expresar, y también los adultos, ¿no? Entonces, hay que ver que esa expresión emocional se debe dar como la alimentación, o sea, nos basamos en eso. Y incluso a nivel de neurofisiológico, el cerebro no deja de desarrollarse, de madurar hasta los 21 años. Entonces, no le puedo exigir algo al niño o niña cuando todavía no está preparado. No le voy a dar un saco que pese 50 kilos porque entiendo que no puede sostenerlo, ¿no? Ujú, Porque le estoy exigiendo otros aspectos a nivel emocional que no se han practicado en casa, no hemos puesto esa validación, esa exposición, ese sostén como adultos, no se ha podido ujú, corregular con nosotros y en cambio le exigimos esa autonomía, esa responsabilidad. Entonces, ujú, esto hay ujú, que tenerlo muy en cuenta. ujú. Entonces, de esta manera, bueno, ¿cómo podemos mirar, tocar? Es muy importante el contacto visual, el contacto físico. Somos seres, somos mamíferos y Ujú, también no nos podemos olvidar que el principal mecanismo evolutivo del género Homo, es decir, de ujú, las personas, formamos parte de este género Homo, tenemos 2 millones de años y el principal mecanismo evolutivo es el componente social, es decir, ujú, somos seres sociales, venimos a una manada nada más nacer y por tanto necesitamos del otro, ¿vale? ujú, Entonces ujú. necesitan del papá, de la mamá, del cuidador principal para corregularse
ponerlo en práctica y luego fomentar ya esa autorregulación. Pero primero la corregulación, para mí es muy importante, ¿no? Y luego también mensajes como entiendo que estés enfadado, parece que esto te ha sentido mal, si quieres lo hablamos, si quieres un abrazo, estoy aquí, al final estoy disponible para ti. Si me necesitas, aquí estoy, ¿vale? Porque se genera la confianza, si puedo confiar en mi mamá, en mi papá, en mi tío, en mi cuidador, sé que a partir de ahí voy a poder confiar en otras personas. Y luego, muy importante, la coherencia, ¿no? Es como... un ejemplo, una mamá enfadada, un papá, ¿te puedes quedar tranquilo? Es que, ¿no ves cómo estoy yo aquí sentada? Es decir, ya mi tono de voz, mi comunicación digital, o sea, mi comunicación verbal y no verbal, está mandando un mensaje que no tiene sentido, ¿no? Confuso. Entonces, muchísima coherencia en lo que yo digo y cómo lo expreso, acorde a cómo estoy yo, ¿vale? Luego también compartir experiencias, yo animo, ¿no? A que compartan experiencias con sus hijos de cuando ellos eran niños o adolescentes, a que les gustaba jugar, a que no... ¿A qué les daba miedo? ¿A que el papá, que es mi superhombre, tiene miedos? Ah, ostras, y mi mamá también, que es mi superheroína. Y reconectar, ¿no? Con ese niño o niña que todos hemos sido para llegar a ser adultos. ¿Y qué me calmaba a mí? ¿Qué me hacía estar tranquilo? ¿Qué me hacía muchísima ilusión? ¿A qué me gustaba jugar? Entonces, conectar para dejar esa visión adultocéntrica e irnos más a esa parte de niños que todos tenemos. Y al menos hemos experimentado, porque para ser adultos hemos tenido que pasar por esos ciclos vitales, ¿no? Entonces, así creo que es importante. Qué bueno, qué bueno, Diana. Qué buenos consejos para que todos los papás y mamás, cuidadores principales, pongan ese foco, ¿no? En esa disponibilidad emocional para sus hijos, que es fundamental, ¿eh? Si yo noto que mi papá y mi mamá está disponible, esto ya es una validación para lo que yo siento, una mirada, una presencia, y al final me va a ayudar a regular desde ahí, ¿eh? Muy importante. ¿Qué señales nos pueden indicar que un niño está pidiendo esa ayuda emocional, ¿no? ¿Cómo diferenciar entre una crisis o una etapa más normativa, normal dentro del desarrollo del niño, a algo que ya requiere un poquito más de atención, incluso atención profesional? Vale, claro, es una pregunta muy compleja, ¿no? Porque es, bueno, ¿dónde está la línea, ¿no? Es muy importante el compartir, ¿vale? Compartir espacios de, pues tanto con la pareja, creo que también recibir información del tutor-tutora, porque es el niño o niña, sus dos agentes primarios de relación a nivel bidireccional es, por un lado, su familia y por otro lado, el colegio, ¿no? Entonces, desde ahí poder tener información de esto que me está pasando en casa, tengo una tutoría, cómo lo ves en el aula, lo ves más irritado, lo ves más triste, lo ves más apático, y así un poco discernir, bueno, pues esto es algo del sistema familiar, vamos a ver qué está ocurriendo aquí. No, le está afectando a todos los ámbitos, ¿no? Que son los más importantes, el familiar y el educativo. Entonces creo que compartir con la otra persona, con la pareja, si es una familia normoestructurada, al margen del género, pero que hayan dos, el compartir. Y también a nivel, pues, de cole, ¿no? Y a nivel sanitario, bueno, si hay una alteración de la higiene o hay muchos mareos, o para ver si hay una somatización o hay una causa orgánica, ¿no? Pero bueno, yo dejaría en segundo lugar el tema sanitario, porque siempre intervención mínima por parte de los profesionales en el niño, niña o adolescente, que su vida transcurra. Cuantos menos profesionales hay en la vida de un niño o niña, pues mejor, ¿no? Quiere decir que hay un desarrollo. Entonces, por un lado yo compartiría la tutora, por otro lado, si no, descartar una parte orgánica, y pues bueno, cuando hay mucha irritabilidad, higiene del sueño, falta de apetito, luego algo muy importante, ¿no? Empieza a generar algunos tics nerviosos, es una manera de canalizar algunos miedos, alguna ansiedad a través de ello, ¿no? O conductas más compulsivas de continuamente lavarme las manos, o frotarme, o rascarme las heridas, ¿no? Tanto obsesiones como compulsiones, y también sería como un indicativo. Y algo a lo que debemos prestar ahí un poquito de atención y ver, ¿no? Si también es un momento puntual o se va cronificando en el tiempo. Que no genere alarma en un primer momento de decir, oye, esta semana ha salido 2 veces del cole, me han llamado porque le dolía la tripa, no sé muy bien. Bueno, calma también con eso, ¿no? De cómo abordarlo, porque también si tú estás segura y confías en que todo va a ir bien, eso también va a llegar, ¿no? Exacto. Sin mirar para otro lado, pero sí que desde la calma vamos a abordar, ¿no? Porque todas tenemos también de adultas, ¿no? Cambios hormonales, cambios en el humor, en el apetito, en la fuerza, en la resistencia. Los niños también.
Y tienen derecho a Ujú. ello, a fluctuar, a cambiar y a expresar el malestar de diferentes maneras. Y por ello me parece muy interesante esto que dices, ¿no? Desde la calma observo, veo, acompaño y pues en ese desarrollo, ¿no? En cómo se van desarrollando esa sintomatología, voy acompañando y viendo si necesito algún tipo de apoyo, o si simplemente con ese acompañamiento esto se va suavizando, va desapareciendo, se coloca. Ujú. Y si eres consciente de que estas preocupaciones Ujú, están afectando, ¿no? Y dices, bueno, es que no sé cómo gestionar y me ujú, veo muy abrumada o abrumado, bueno, pues para eso están los profesionales de la psicología, ujú. para que te puedan acompañar, ¿no? Muy Acompañar a bien, los dos, ¿eh? A papá y a exacto. mamá, a los dos cuidadores, o en el caso de familias monoparentales, a la persona que sea la cuidadora o el cuidador Ujú, y que pueda ir ella o él, ¿no? Antes ujú. de no te Muy llevo a bien, mi hijo, sino me ocurre esto, dame exacto. pautas, acompaño y desde ahí, ¿qué es necesario? Bueno, pues vamos a ese enfoque sistémico, a ese enfoque también individual, que la terapia individual con niños, niñas, adolescentes está bien, ¿no? Pero Ujú, poder alternar, pero en ujú. primera instancia los adultos. Claro, claro, qué bien. Bien, y mencionabas antes, Diana, el derecho al juego, Ujú. como un derecho fundamental y que forma parte de la salud de los niños. En este sentido, ¿cómo las familias pueden aprovechar ese juego como herramienta para fortalecer la salud emocional de sus hijos e hijas? Bueno, pues el juego es maravilloso en todos los ámbitos, ¿no? Es tan placentero jugar y es que dejamos de jugar, es que esto es una Eso cosa. es, ostras, Sí, se sí, nos sí, olvida sí. jugar. Mm, Está, bueno, cuando nos hacemos adultos vivimos un poco más encorsetados, ujú, nos da miedo el cometer errores, el hacer el mm, ridículo, la vergüenza, porque claro, yo soy adulto y tengo que saberlo hacer todo bien y ya desde ahí me coloco, ¿no? mm. Entonces, juego, cualquier tipo de juego, y yo soy más partidaria del juego mediante el movimiento. Qué Es que hay bueno. el teatro, el cambio Ah, de roles, es maravilloso, porque igual el niño haciendo de niño no, pero invitarle a que haga de papá y tú de niño, vas a ver muchas cosas, ¿no? Como él, claro. porque si empieza el niño a hacer de papá o de mamá y solo te dice lo que debes hacer, ¿no? Dices, bueno, pues igual soy Sí, sí, siendo muy, sí. muy autoritario, ¿no? Entonces, Mm, el movimiento también regula, ¿vale? ujú, Entonces, aunque se entienda la calma ujú, como estar quieto, nada que ver, ¿no? Yo puedo estar en calma y el mm, movimiento me ayuda a estar en calma, que es mm, contrario a la tranquilidad, ¿vale? La calma es una actitud activa de tomar conciencia sobre lo que está ocurriendo. Entonces, mm, juego desde movimiento, juegos en familia, juegos de mesa, ahí estamos aprendiendo las normas, los límites, el saber participar y perder, la empatía hacia el otro, mm, entender no cómo juega mi hermano o mi hermana, si siempre gana. Alguna vez, si hay mucha diferencia entre edades de hermanos, bueno, me dejo ganar, y entonces ahí los padres van a felicitar, claro. bueno, estás siendo ahí muy empático, muy solidario. Ujú, Y luego la creatividad, a veces es... y el juego libre, ¿no? El juego libre desde dejaros sorprender por vuestro hijo o mm, hija mm, y no todo sea un juego hecho, sino que podamos crear un juego, si pudiera ser en la naturaleza, pues mucho mejor, pero bueno, juego libre, no todo estructurado ujú, y la creatividad. La creatividad es una competencia que le va a servir para el niño y para la persona adulta, incluso en su ujú, ámbito laboral. Es una de las ujú. capacidades ahora mismo que incluso a nivel de Organización Mundial de la Muy Salud bien. más se trabaja y se Mm, promueve en las entrevistas de selección de personal. Entonces la ujú. creatividad es un componente transversal que si ya lo empezamos a trabajar y fomentar desde pequeño, desde niño o niña, la adolescente lo va a desarrollar más y de adulto va a ser mucho más fácil, ¿no? Mm. Tengo un problema, voy a buscar soluciones. Si he ejercitado esa creatividad, probablemente me va a acompañar mejor. Qué bueno, qué bueno. Yo tengo ganas de jugar ya mismo, o sea, y además es que en la observación del juego es que se ven Ujú. muchas cosas, ¿eh? Y para los papás, mamás y cuidadores, el solo hecho ya de estar presentes en el juego de su hijo o Wow, hija, claro, esto ya es claro. información, es también capacidad de escucha, de ver más allá, o sea, que no solo es para los niños, también para los papás y mamás que puedan aprender a través de eso, ¿no? Para con sus hijos, en realidad. Claro, sí, Mm. totalmente, ¿no? Si juegas con él o con ella o con ellos, el móvil que no esté presente, ¿no? Porque es, Total, bueno, estoy claro, aquí, voy contestando, claro, sin darnos cuenta, pues sí, tendemos a... Y entonces el estar presentes, ¿no? mm, Estar en presencia, estoy ujú, aquí ujú, jugando y mi mm, prioridad ahora es jugar y divertirme contigo. Y qué muchas bueno, veces no jugamos desde ahí, sí, sí, o no sí, sí, hacemos los sí, deberes y el acompañamiento de los deberes desde ahí,
o no comemos desde ahí, estamos comiendo, vamos a disfrutar de este acto de comer, ¿no? Exacto, exacto, qué bueno. Y hablando de un poco la presencia de los papás, ¿no? Y mamás, del cuidador principal, ¿cómo pueden ellos convertirse en figuras protectoras que den seguridad al niño o niña? Vale, yo creo que es muy importante, como he dicho, el sentir que no están solos y solas, ¿vale? Es decir, yo animaría a ver el proceso de crianza, como he dicho, un proceso, ¿no? Valga la redundancia, el cómo puedo dar seguridad. Bueno, por suerte, las necesidades de vuestros hijos y vuestras hijas van a ir cambiando y desde ahí nos vamos a ir moldeando, pero hay un aprendizaje. Y se va aprendiendo, no es lineal, no es lo mismo de bebé que con 3 años, que con 10, claro, que cuando tengan 12 y digas, uy, está más tiempo en la habitación, o está más apático, y es que es necesario ese proceso de individuación porque está construyendo su identidad. Entonces, no es que no te quieras, sino que es un proceso normativo y sano. Si estuviera mamá y adolescente unidos, ahí podría haber una enfermedad, una patologización o una dificultad, ¿no?, en el desarrollo. Entonces, entender la crianza como proceso, donde se puede aprender y estamos acompañados. Hoy en día, los padres y madres que me encuentro en consulta, bueno, son con ganas de aprender, de mejorar, unas inquietudes, nada que ver con los cuestionamientos de antes, ¿no? Antes es, yo soy el padre y soy lo que necesita. Bueno, de hecho, el Código Civil Español realizó una modificación en 2007 donde ya la agresividad, es decir, ya no había una medida correctiva mediante el cachete, claro, ¿no? Entonces, 2007, estamos hablando de ya este siglo, no es hace tanto, ¿no? Entonces, ya esa visión de yo soy el padre y no, hay una deconstrucción y es como madre, como padre, estoy aprendiendo, ya no soy esta figura perfecta que te debe decir a ti y te anula, en el sentido, me estoy yendo al extremo, ¿no? Porque ojo que hay que poner límites, los límites dan seguridad. Sí, dan seguridad, O sea, eso lo sabemos. Tiene que dar seguridad y en ocasiones no nos tenemos que justificar en exceso, sino papá y mamá son unas personas que te quieren y te cuidan y deciden que esto no es bueno para ti. Y no entramos ahí, ¿no? Porque si el niño está en una alta intensidad emocional, difícilmente va a poder reflexionar, ¿vale? Entonces, verlo como proceso. Luego también, bueno, me apunta algunos libros, por ejemplo, El cerebro del niño, me parece una maravilla, ¿no? El poder del apego también. Luego de Jane Nelson, Disciplina Positiva, es decir, que hay libros, ¿no? que nos pueden acompañar en un momento dado dentro de este proceso. Hay canales como el tuyo, ¿no? Hay podcasts, entonces desde ahí podemos conectar con información fidedigna de profesionales o científicos o científicas que nos van a poder acompañar de manera fiable, ¿no? O luego, por ejemplo, es que Álvaro Bilbao, ¿no? Muy interesante. Claro, es neuropsicólogo, también pues, por Instagram, es decir, hay divulgadores científicos, tanto cursos online como cursos presencial. Si hay posibilidad de presencial y generar un grupo, maravilloso. Si es online, también en grupo, maravilloso. Si no se puede, pues en diferido por horarios, ¿vale? Pero todo aquello que sea grupo, aunque sea digital o analógico, exacto. Porque luego de ese grupo se queda un sostén y el sentirte acompañado o acompañado con otros papás o mamás que están en tu misma situación también es un apoyo. Muy bien, Diana. Y bueno, no sé, así como para ir cerrando, Diana, algo práctico y aplicado, ¿no? Como casi trasladar todo esto que hemos dicho a la acción un poco más en concreta. ¿Qué herramientas prácticas o qué estrategias así como sencillas, como del día a día, podrían aplicar desde mañana mismo las familias para promover esa salud mental y el bienestar emocional en sus hijos e hijas? Bueno, pues si bien no hay trucos ni estrategias, ¿vale? Ni varitas mágicas, aunque tenemos una aquí. Pero sí que, bueno, el inicio de la varita mágica para iniciar este proceso, ¿no? Viendo las competencias parentales como un proceso de aprendizaje, porque si no nos genera mucha angustia y ansiedad y presión, ¿vale? Entonces, así como algo que me parece fundamental es que el papá o la mamá sea honesto consigo mismo. ¿A qué me refiero? Que su sentir de cómo está tenga coherencia con su pensar, ¿vale? Con esto que estoy haciendo y tenga coherencia con mi actuar, ¿vale? Como en esa línea. Si mi sentir va en un aspecto de tristeza, mi pensar es más desde el enfado y mi actuar igual es desde la pasividad o desde la agresividad,
hay incoherencia, ¿no? Porque eso se traslada primero contigo mismo, una coherencia, es como ya hay una línea, ¿no? Entre mi sentir, mi pensar y mi actuar, pensemos como en un pilar. Y luego se traslada a través de neurocepción. Neurocepción es la información que vamos recibiendo, tanto niños, adolescentes, es decir, las personas, de manera inconsciente, por debajo de la corteza subcortical recibimos toda esta información y eso el niño o niña lo percibe, ¿no? Mi madre o mi padre me está diciendo algo que realmente no es lo que no es lo que me está pidiendo. Entonces, como padres, esa coherencia en que su sentir, pensar y actuar vaya en esa línea, ¿no? Luego, también les quiero dar un mensaje de que lo hacen muy bien, es decir, vivimos en un mundo pues frenético, de muchas actividades, mucha presión laboral, familiar, mucha información, no toda válida, pero mucha información, mucha exposición, entonces hay un agotamiento ahí y es complejo, pero transmitirle que no están solos, ¿no? Que hay recursos, hay profesionales, hay libros, hay cursos y también hay fases, ¿no? Dentro del crecimiento y no tenemos por qué saber de todo, ¿no? Antes no había libros ni cursos, ahora lo tenemos porque entendemos la difícil tarea que es esto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Por supuesto, el que no se olviden de jugar, ¿no? Que tú lo dices. Lo hemos dicho, sí. Eso es fundamental, ¿no? El jugar. Y bueno, es que diría muchas cosas, ¿no? La verdad es que diría muchas cosas. Sí que cuando, por ejemplo, bueno, por cerrar, si no, no me voy a decir Di lo que cosas, quieras, ¿vale? Diana, que todo es súper bienvenido. Sí que yo hablo de entre hermanos, ¿no? A veces en la consulta es que discuten mucho, es que ¿vale? Es como un tema muy recurrente, entonces sí que hay una modelo, ¿no? Que habla de las doble Cs, que es bueno, pues esa competitividad entre la patria y esa complicidad, ¿no? Hay épocas que más pequeñitos se van a dar esa competitividad, que es su primer agente social, entonces yo me tengo que posicionar, tengo que decir que no, esto sí que quiero, a veces es mediante la agresividad y entiendo que hay momentos en los que hay que frenar, pero es normativo y luego se da esa complicidad de esto no se lo digas a los papás, ¿vale? Que es sano, ¿no? O vamos a jugar a esto, entonces esa doble C de vamos a normativizar. Y por último ya, como estrategia es no descuidar la parte conyugal, ¿vale? Estamos hablando de la parte parental, que es fundamental como equipo. Lo que pasa es que hay familias monoparentales que, pues bueno, tienen que asumir esa responsabilidad y tienen que dejarse delegar por la red, pero no siempre tienen. Y entonces no descuidar esa parte conyugal de pareja, ¿vale? Antes de familia fueron pareja y eso me parece muy importante, de tener esas pequeñas citas y también de cara a sus hijos, ¿no? Es como, el papá y la mamá tienen una cita, tienen una cena, tienen un viaje, para que entiendan, ¿no? Ese rol que aparte de mamá, que siempre estará, y papá, también la mamá es pareja y el papá es pareja, ¿no? Entonces ese cuidado a la parte conyugal, ¿no? La parte de pareja. Es que te va a dar eso también luego más capacidad de estar presente, de acompañar y demás, porque al final es un área que necesariamente hay que cuidar, también hay que hacer equipo para esta labor educativa que se va a multiplicar, ¿no? Cualquier cosa que hagamos se va a multiplicar. Muy bien, Diana, pues muchísimas gracias. Bueno, no sé si te puedes lanzar, nosotros aquí hablamos siempre para el final de un polvo de estrellas, ¿no? Para nuestra varita mágica, una frase, así que resuma un poco para este Día Mundial de la Infancia en el que se conmemoran los derechos de la infancia. Una frase con la que nos podamos quedar a modo de polvo de estrellas para papás, mamás, cuidadores, que nos sirvan para eso, para poner ese foco en la infancia de manera distinta y cuidando de su salud emocional y mental. Bueno, yo diría que el mejor sistema para que se desarrolle un niño, niña, adolescente es su familia, que todas las manadas son únicas, son especiales y son válidas, sin olvidarnos dentro de esa manada pueden ser de la misma especie, pero también es interesante que cada uno sea de una especie y respetar esa individualidad del niño, luego adolescente, porque seguro que tiene que aportar algo diferente a la manada. Entonces no perder de vista la parte individual de lo que necesita ese hijo o hija desde el marco de el cuidado de la manada. Somos manada, somos grupo y desde ahí podemos crecer y sentir bienestar. Qué bonito, Diana, qué final más precioso. Pues muchísimas gracias, de verdad, un placer y gracias por acompañarnos y por hacer de esta varita mágica un lugar mejor para la infancia y para las familias. Gracias. Gracias a ti.